Muy buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta de Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de Fundamentos de Investigación en la unidad 2. En esta ocasión vamos a revisar el tema de el método científico. ¿Qué es el método científico? Vean que aquí he iniciado con citas, porque esto se los voy a pedir en todas las actividades que nosotros realizamos y es muy importante entender la diferencia entre una cita textual y una por paráfrasis. No es necesario que cuando ustedes pongan la cita en sus trabajos, en sus introducciones de los trabajos, le pongan cita textual, cita por paráfrasis. No. ¿Cómo identifico que una cita es textual? Recuerden, en la primera videocápsula vimos que las citas textuales que son copiadas y pegadas tal y cual lo dijo el autor, se colocan entre comillas. Entonces, al ver las comillas, sabemos que esto, la primera que ven acá, es una cita textual. ¿Y qué nos dice? El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Luego nos da el autor, Castán, y nos da el año de la publicación. En este caso, la publicación no tiene fecha, por eso dice S.F, sin fecha. Vean que hasta el final se coloca el punto. Un error muy común es que coloquen punto antes de iniciar la referencia de la cita y al final. No, el punto solo se coloca hasta el final. Muy bien, esta es una cita textual y nos dice que el método científico pues no es otra cosa que un método que se utiliza para generar conocimiento y que principalmente es utilizado en el área de las ciencias. Podríamos considerar la pieza central al método científico de los procesos de la investigación científica, pieza que se caracteriza por estar integrada por etapas sistematizadas. El método científico es sistematizado, tiene una serie de etapas que al seguirse de forma sistemática permiten generar conocimiento y validarlo a través de distintos procesos. Aquí podemos ver el proceso del método científico. Se dice que empieza con la observación desde cualquier punto en el cual nosotros nos encontremos en nuestra vida diaria, cuando estamos estudiando, en nuestros trabajos, en los centros de investigación, etcétera, etcétera. Al observar los fenómenos, nosotros nos podemos percatar de situaciones específicas que podrían tener o no una respuesta o que podrían ser atípicas o podríamos tener observaciones que nos planteen preguntas o que representen un problema y que entonces nosotros queremos resolver o queremos conocer el porqué de ese fenómeno. A partir de esas observaciones, a partir de observar el fenómeno, nosotros vamos a plantear preguntas, pero hay que tener en cuenta que para que nosotros podamos plantear preguntas existen antecedentes, es decir, nosotros tenemos conocimiento previo al cual vamos a acceder para tratar de dar una explicación, pero antes de dar la explicación, pues vamos a plantearnos preguntas sobre la causa, por qué está ocurriendo este fenómeno. Esto nos lleva a plantear las famosas preguntas de investigación, que son las que más adelante vamos a ver, nos sirven para plantear el problema, pero también en la búsqueda de hacer buenas preguntas de investigación y de entender mejor el fenómeno, tendremos que hacer una revisión de la literatura. Vamos a revisar si algún otro investigador, si algún otro estudiante, si alguna otra persona ya se puso a trabajar sobre este fenómeno, ya observó lo que yo vi y se puso a investigarlo, si ya hicieron algo o si ya existen libros o literatura que aborde el fenómeno. Y esto, después de que ya nos hemos hecho nuestras preguntas de investigación, nos va a llevar a plantear posibles respuestas a esas preguntas. A esas posibles respuestas de las preguntas de investigación las conocemos como hipótesis. Nosotros generamos hipótesis, no vamos a generar miles, sino que vamos a generar algunas y vamos a decidir sobre cuál nos queremos ir para tratar de explicar el fenómeno. Entonces, yo ya planteé una pregunta, yo ya vi un problema, ya planteé una pregunta, ya estoy dando una respuesta posible de acuerdo al conocimiento previo que yo tengo, pero también a la revisión exhaustiva de la literatura que he hecho. Y ahora que tengo esa posible respuesta, necesito comprobarla. Y para poder hacer eso, voy a diseñar un experimento. Voy a buscar cómo probar
mi hipótesis, mi posible respuesta o mi respuesta tentativa al problema de investigación. Voy a diseñar un experimento y luego llevaré a cabo el experimento, lo cual, una vez que yo esté haciendo el experimento, me va a permitir recolectar datos a través de la medición experimental. Después de esto, pues se van a generar una gran cantidad de datos. Estos datos son mis resultados que debo analizar. Llegaremos a los resultados, los cuales analizaremos y pondremos a prueba nuestra hipótesis. Si los resultados que obtuvimos validan nuestra hipótesis, entonces decimos que nuestra hipótesis era cierta, estábamos en lo correcto sobre la respuesta al problema de investigación. Pero si los resultados que nosotros obtenemos demuestran lo contrario o no nos dan luz sobre la hipótesis, sobre el problema que estamos tratando de resolver, entonces tendremos que generar una nueva hipótesis. Todo esto entonces nos lleva a un proceso de discusión, a entender las implicaciones de los datos obtenidos, a generalizar sobre investigaciones futuras, es decir, incluso aunque yo pruebe mi hipótesis o pruebe a medias mi hipótesis o no la pruebe, no significa que mi investigación es mala o que no se puede divulgar. ¿Por qué? Porque lo que yo he obtenido lo puedo divulgar, puedo generar ideas para nuevas investigaciones y puedo dar luz en el camino a otros investigadores para no seguir ese camino, es decir, ver que por ahí no era. Y esto nos lleva a generar conclusiones. Muy bien, si alguien quiere consultar las referencias que vimos en esta diapositiva, les dejo los QRs para acceder a las mismas. Una es de Castán, Introducción al Método Científico y sus etapas, y la otra es de Otzen y colaboradores, la necesidad de aplicar el método científico en investigación clínica, problemas, beneficios y factibilidad del desarrollo de protocolos de investigación. Por mi parte sería todo, agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima videocápsula.